El calor anómalo se está convirtiendo en un problema serio para cualquier país. La fuerte sequía afecta negativamente tanto a la vida de las personas como a la vida de los animales salvajes. Sin embargo, en tales condiciones meteorológicas extremas, hay un aspecto positivo. A veces la sequía ayuda a descubrir lo que ha estado oculto bajo el agua durante mucho tiempo. En este video conocerán algunos de esos hallazgos. Disfruten del visionado. En el año 2022, se registró un calor anómalo en el suroeste de China. Estas condiciones meteorológicas provocaron una sequía parcial en el río Yangtze. El río Yangtze es el más largo y caudaloso de Eurasia. Su longitud es de aproximadamente 6.300 kilómetros, y su cuenca abarca más de 1.808.500 kilómetros cuadrados. Sin embargo, incluso ríos tan grandes pueden verse parcialmente afectados por la sequía en condiciones de calor extremo. Como resultado de una bajada récord en el nivel del agua del Yangtze, emergieron a la superficie 3 estatuas budistas antiguas que habían estado ocultas a gran profundidad durante todo este tiempo. Las estatuas fueron descubiertas en una isla sumergida cerca de la ciudad de Chongqing. Todas estaban talladas en una roca gigante. Tras investigar las esculturas, los científicos concluyeron que datan de la era de las dinastías Ming y Qing y tienen alrededor de 600 años de antigüedad. Los habitantes locales quedaron gratamente sorprendidos con la noticia de este hallazgo, y muchos de ellos se dirigieron en bote a la isla para ver las estatuas antiguas, ya que en cuanto el nivel del agua del río vuelva a subir, estas obras de arte quedarán nuevamente sumergidas. En febrero del año 2021, se realizaron trabajos de drenaje planificados en una sección del embalse Rutland Water, ubicado en el condado inglés de Rutland. Durante estas labores, un especialista llamado Joe Davis hizo un descubrimiento único. Al principio pensó que solo eran rocas, pero luego notó algo que se parecía mucho a la mandíbula de un animal. Davis informó inmediatamente a los paleontólogos sobre su hallazgo y se iniciaron excavaciones a gran escala en el lugar. Los científicos inicialmente creyeron que los restos podrían pertenecer a un dinosaurio, pero luego se descubrió que eran los huesos de un antiguo ictiosaurio. Los ictiosaurios eran un orden de reptiles marinos extintos que vivieron durante el período Mesozoico, aproximadamente entre 250 y 94 millones de años atrás. Estos animales se parecían externamente a los delfines. Tenían un hocico alargado, grandes ojos y extremidades convertidas en aletas. La edad de los restos del ictiosaurio encontrados en Rutland es de aproximadamente 180 millones de años. El cuerpo de este espécimen alcanzaba los 10 metros de longitud, aunque algunos ictiosaurios podían crecer hasta 20 metros. Este hallazgo no fue el único caso de descubrimiento de restos de ictiosaurios en el Reino Unido. Sin embargo, este esqueleto resultó ser el más grande y completo de todos los encontrados, por lo que es de especial importancia para los científicos británicos. En el año 2023, los habitantes de Brasil se enfrentaron a la sequía más intensa registrada en el último siglo. El nivel del agua en el río Amazonas bajó a un mínimo histórico, revelando todo lo que había estado oculto en el caudaloso río durante tanto tiempo. Cuando ocurre una sequía de este tipo, los arqueólogos se apresuran a investigar lo que antes estaba fuera de su alcance. En la ciudad brasileña de Manaus, en una sección de la orilla conocida como Ponta das Lajes, cerca de la confluencia de los ríos Río Negro y Solimões con el Amazonas, quedaron expuestas unas rocas. En estas formaciones rocosas, los investigadores descubrieron antiguos bajorrelieves que representaban rostros humanos. Jaime Santana Oliveira, investigador del Instituto Nacional de Patrimonio Histórico y Artístico, comentó que la edad exacta de las inscripciones aún es desconocida, pero los científicos estiman que tienen alrededor de 2000 años. Los bajorrelieves están tallados con gran detalle y muestran diversas emociones humanas. La mayoría de los rostros parecen muy sombríos, aunque algunos muestran sonrisas. Algunos estudiosos han hecho una analogía entre este hallazgo y las conocidas piedras del hambre, que se usaban en la Europa medieval como marcadores de los niveles de agua. Se creía que si estas piedras aparecían en la superficie, se esperaba una sequía severa.
Es muy posible que los antiguos habitantes de la Amazonía también monitorearan el nivel del agua del río y usaran bajorrelieves antropomórficos para este propósito. Creo que muchos piensan que no hay nada interesante ni sorprendente en las alcantarillas. Por supuesto, en estos lugares desagradables habitan muchos insectos, arañas y roedores, pero gracias a este video, ahora sabemos que se pueden encontrar verdaderos monstruos en las alcantarillas. Este video fue grabado en el año 2021, durante una inspección rutinaria de un pozo de alcantarillado. En las imágenes se ve una gran criatura extraña que aparece en la profundidad del túnel. La forma de su cuerpo no se parece a la de ningún animal conocido. Además, parece que este monstruo no corre, sino que vuela a lo lejos de la cámara. Por supuesto, podría haber sido un ave, pero dudo que un ave, y menos de ese tamaño, entrara en un pozo de alcantarillado. El ingeniero que logró capturar estas imágenes únicas publicó el video en internet, pero esto no lo ayudó a entender qué tipo de monstruo habitaba en esa alcantarilla. En el año 2023, en el estado indio de Chhattisgarh, ocurrió un caso inusual que a muchos les parecerá muy extraño. Rajesh Vishwas, de 32 años, un especialista del departamento gubernamental en el área de alimentos, dejó caer su teléfono móvil Samsung Galaxy S23 Ultra en el agua de uno de los depósitos de la presa Kerkata. El costoso teléfono había sido comprado solo unos meses antes del incidente, por lo que Rajesh decidió recuperarlo a toda costa. No tenía intención de contratar buzos para sacar el teléfono del fondo. En lugar de eso, tomó medidas extremas. Se puso en contacto con un funcionario del Departamento de Recursos Hídricos y obtuvo un permiso verbal para el drenaje temporal del depósito. Luego, alquiló 2 bombas de agua que extrajeron el agua del embalse durante casi 2 días. Tal vez Rajesh habría logrado drenar completamente el depósito si otro funcionario del departamento no hubiera intervenido y ordenado detener el trabajo. Según un informe de la investigación realizada, Rajesh logró extraer más de 2 millones de litros de agua del embalse. Este volumen habría sido suficiente para regar 600 hectáreas de tierra en condiciones de sequía. Curiosamente, Rajesh logró recuperar su teléfono, pero estaba completamente inservible. Además, fue suspendido de su cargo por sus acciones. En el embalse de Valdecañas, en la región de Campo Arañuelo, al este de Extremadura, España, se encuentra una sorprendente estructura antigua llamada el Dolmen de Guadalperal. Este dolmen está compuesto por 150 piedras de granito dispuestas en círculo y, debido a su forma inusual, a menudo se le llama el Stonehenge de España. La edad del Stonehenge español supera los 5.000 años, aunque algunos historiadores creen que fue construido hace al menos 7.000 años. Al igual que en el caso del Stonehenge inglés, el propósito exacto del dolmen sigue siendo desconocido. Podría haber sido un templo solar o un enclave funerario. El monumento megalítico español fue descubierto por primera vez en 1926 durante excavaciones dirigidas por el arqueólogo alemán Hugo Obermayr. Sin embargo, en 1963, durante la construcción del embalse, el dolmen fue sumergido. Desde entonces, solo se puede ver este monumento durante períodos de sequía extrema, cuando el nivel del agua en el embalse baja a un punto crítico. En 2012 solo se pudo ver una pequeña parte del dolmen, y en 2019 apareció en su totalidad. La última vez que este antiguo monumento emergió del agua fue durante la sequía de 2022. Los renacuajos son las larvas de los anfibios anuros, que eclosionan de los huevos y tras un cierto período se convierten en adultos. Su tamaño varía mucho dependiendo de la especie, y en ocasiones los renacuajos pueden ser mucho más grandes que el adulto. Por ejemplo, los renacuajos de la rana paradoxal pueden medir hasta 25 centímetros, mientras que las ranas adultas no superan los 7 centímetros. En el año 2018, una investigadora estudiaba anfibios en un estanque de la Estación de Investigación del Suroeste, situada en el Museo Americano de Historia Natural en Arizona.
Durante su trabajo, notó un renacuajo peculiar que destacaba significativamente en tamaño respecto a los demás. Se trataba de un renacuajo de rana toro. Normalmente la descendencia de esta especie alcanza hasta 15 centímetros de longitud, pero este renacuajo era mucho más grande. Por esta razón, la investigadora lo capturó y lo llevó al laboratorio. El renacuajo inusual fue nombrado Goliath y pronto pasó a estar bajo el cuidado del Dr. Michele Lannan. Lo colocó en un acuario de 25 litros y comenzó a observar su comportamiento. Resultó que Goliath sufría una anomalía genética desconocida que le impedía convertirse en rana y permanecía para siempre como renacuajo. A pesar de esta peculiaridad, Goliath siguió creciendo y al final, sus sistemas respiratorio y circulatorio no pudieron soportar el tamaño de su cuerpo. Sin embargo, el gigantesco renacuajo logró vivir más de 3 años. En el estado mexicano de Chiapas, en el año 2023, debido a una fuerte sequía, el río Grijalva se secó. Los residentes locales quedaron muy sorprendidos cuando el templo de Quechula, construido en el siglo XVI, emergió en su totalidad del agua. El templo ya había aparecido en otras ocasiones, pero esta vez se encontraba casi completamente en tierra. Este acontecimiento atrajo la atención no solo de los residentes del país, sino también de turistas que viajaron especialmente para ver la iglesia con sus propios ojos. Las ruinas del templo quedaron sumergidas en el año 1966, cuando se completó la construcción de la presa Malpaso en el río Grijalva. Esta región, generalmente verde y rica en lluvias, a veces también experimenta sequías. El Quechula solo aparece cuando el nivel del agua baja 25 metros por debajo de lo normal. Esto ocurrió por primera vez en el año 2002, y muchos residentes locales ni siquiera sabían que en las profundas aguas de Malpaso se escondía una iglesia de 61 metros de altura. Después de este suceso, el templo comenzó a aparecer casi cada año, y los pescadores locales empezaron a organizar recorridos turísticos en bote al lugar donde se encuentra Quechula. En el año 2023, hubo más visitantes que nunca interesados en ver este santuario medieval, lo cual no es sorprendente, ya que el calor anómalo permitió no solo observar la parte superior del templo, sino también ver cómo lucían sus muros interiores. En el año 2022, durante una fuerte sequía en Italia, apareció un antiguo puente que fue construido durante el reinado del quinto emperador romano, Nerón. Esta estructura apareció en el río Tíber hace más de 1900 años. Sin embargo, hoy en día se encuentra bajo el agua y solo emerge durante las sequías severas. Los científicos creen que el puente fue construido de forma incorrecta, lo que llevó a que terminara sumergido. Está ubicado en una curva pronunciada del lecho del río. Las curvas de los ríos, al cortar sedimentos limpios, cambian constantemente de forma, al igual que las orillas. Este factor afectó negativamente los pilares del puente. Los expertos suponen que el puente se hundió y quedó sumergido aproximadamente en el año 300 de nuestra era. Sin embargo, durante el reinado de Nerón, el puente se utilizaba activamente para desfiles militares, ya que uno de sus extremos se encontraba cerca de una zona donde las tropas romanas solían reunirse. Además, conectaba dos importantes basílicas, la antigua Basílica de San Pedro y San Pablo Extramuros. Durante la sequía, los residentes locales y turistas tienen la oportunidad de mirar al pasado y ver las ruinas de una estructura que tenía un significado tanto militar como religioso para Roma. Hoy en día, tendemos a considerar que las diversas inscripciones e imágenes dejadas en las paredes de los edificios son actos de vandalismo. Sin embargo, la gente ha estado haciendo esto desde tiempos antiguos, y en la Edad Media existía una tradición inusual: dejar marcas en piedras de cuerpos de agua, conocidas como piedras del hambre. Las piedras del hambre recibieron su nombre por una razón específica. La gente dejaba inscripciones en las piedras durante periodos de sequía severa. En esos tiempos, los cuerpos de agua comenzaban a secarse y las piedras que estaban ocultas bajo el agua emergían a la superficie. La sequía, por supuesto, afectaba negativamente las cosechas.
por lo que las personas idearon una forma de advertir a las futuras generaciones sobre la hambruna que se avecinaba. Cuando el nivel del agua descendía considerablemente, dejaban inscripciones en las piedras. En el año 2022, casi toda Europa experimentó un verano muy caluroso. El nivel del agua en los ríos comenzó a bajar rápidamente y las piedras del hambre emergieron del agua. Algunas de ellas tenían grabados los años en los que las personas habían sufrido sequías, otras contenían mensajes breves sobre los hechos, y otras simplemente presentaban símbolos e imágenes diversas. En mayo del año 2024, el nivel de agua en la presa ubicada en la provincia filipina de Nueva Écija, en la ciudad de Pantabangan, descendió a un nivel récord debido a una fuerte sequía. Como resultado, los residentes locales y turistas fueron testigos de una escena sorprendente. Las ruinas de una ciudad abandonada que descansaba bajo el agua quedaron al descubierto. Estas ruinas corresponden al centro histórico de la ciudad de Pantabangan. Pantabangan fue fundada en el siglo XVIII, pero no obtuvo el estatus de ciudad hasta el año 1900. En mayo del año 1966, el Congreso de Filipinas aprobó un proyecto en el curso superior del río Pampanga que autorizaba la construcción de la presa y las estructuras asociadas. La parte principal de la ciudad fue elegida como sitio de construcción, y todos los residentes locales fueron reubicados en una zona elevada con vista al embalse. Como resultado, alrededor de 8.100 hectáreas de tierras agrícolas y el centro de la ciudad quedaron completamente sumergidos por el nuevo cuerpo de agua. Las sequías son bastante comunes en Filipinas, por lo que la parte antigua de Pantabangan emerge periódicamente del agua. En temporadas de sequías menores, solo se puede ver el campanario de la iglesia del siglo XVIII, pero en este año la sequía fue tan severa que los distritos históricos de la ciudad quedaron prácticamente completamente al descubierto. En octubre del año 2022, durante una fuerte sequía en el lago Shasta, en el estado de California, se descubrió el casco de un barco fantasma de la época de la Segunda Guerra Mundial. Los especialistas determinaron que el casco pertenecía a un barco Higgins. Durante la Segunda Guerra Mundial, había una gran necesidad de embarcaciones pequeñas que permitieran al desembarco de marinos evitar saltar al agua y llegar rápidamente a cualquier costa. Para estos fines, el empresario de Nueva Orleans, Andrew Higgins, propuso su proyecto de lanchas de desembarco. Estas embarcaciones contaban con una rampa en la proa para la carga y descarga de tropas o carga, lo que permitía a los soldados desembarcar directamente en la playa sin mojarse. El proyecto de Higgins fue aprobado. Tras las primeras pruebas, las lanchas demostraron ser muy eficientes y rápidas. Por esta razón, se hicieron muy populares. En total, se construyeron más de 22.492 lanchas para la Marina de los Estados Unidos. Las lanchas Higgins tenían una longitud de poco más de 11 metros y un ancho de poco menos de 3,4 metros. Estaban equipadas con motores diésel que permitían alcanzar velocidades de hasta 12 nudos. La capacidad de las lanchas era de 36 personas o 3,6 toneladas de carga. Su calado poco profundo les permitía literalmente trepar a la orilla y un medio túnel protegía la hélice de la arena y otros desechos. Estas lanchas podían desembarcar rápidamente a las tropas, dar la vuelta y regresar al mar para volver al barco de suministros por más carga. El barco descubierto en el lago Shasta se hundió en el año 1943. El número en la rampa del barco indicaba que estaba asignado al portaaviones Monrovia, que fue utilizado como cuartel general del general George Patton durante la ocupación de Sicilia. La razón por la que el barco se hundió en el lago sigue siendo desconocida. En el año 2022, Europa experimentó una ola de calor anómala que provocó una intensa sequía. Italia no fue la excepción. Como resultado del secado de los cuerpos de agua, surgieron muchos objetos cuya existencia era desconocida. Así, el 25 de julio, en el río Po casi seco, cerca de la aldea de Borgo Virgilio, un pescador hizo un descubrimiento alarmante. Encontró accidentalmente una bomba de la Segunda Guerra Mundial que quedó expuesta tras un descenso récord del nivel del agua.
El hombre informó de inmediato a la policía sobre su hallazgo. Al lugar acudieron especialistas en desactivación de explosivos. Antes de desactivar el artefacto, las autoridades tomaron todas las medidas necesarias de seguridad. Se cerró por completo el espacio aéreo sobre esa sección del río. Además, se detuvo todo el tráfico en las carreteras cercanas y se evacuó a los residentes de la aldea. Cuando los expertos estuvieron seguros de la seguridad de las personas, llevaron a cabo la detonación controlada de la bomba de 450 kilogramos de fabricación estadounidense, que contenía aproximadamente 240 kilogramos de explosivos. En el año 2022, las autoridades italianas estaban seriamente preocupadas por la sequía sin precedentes que afectaba a los importantes cuerpos de agua del país. No se había registrado un calor tan anómalo y una falta total de precipitaciones en Italia durante más de 70 años. La mayor preocupación era el estado de la mayor parte de la agricultura del país, ubicada a lo largo de la ribera del río Po. Afortunadamente, la sequía finalmente terminó y el río Po volvió a estar lleno de agua. Muchos saben que, a veces, en los cuerpos de agua dulce, especialmente durante el calor, aparecen bacterias peligrosas que causan diversas enfermedades, pero ninguna se compara con la ameba llamada Naegleria fowleri, cuyo encuentro casi siempre resulta letal para el ser humano. La Naegleria fowleri es un tipo de organismo unicelular eucariota. Estas amebas viven en cuerpos de agua dulce naturales y artificiales a temperaturas de entre 25 y 30 grados Celsius. El peligro de la Naegleria radica en que es la causante de la meningoencefalitis amebiana primaria. Esta enfermedad mortal comienza con un fuerte dolor de cabeza. El estado del paciente empeora rápidamente y a los pocos días de la infección, la persona muere. Aunque existen tratamientos para la naegleriasis, diagnosticar la enfermedad en sus primeros días es muy difícil, principalmente porque las personas no sospechan que una ameba letal ha ingresado a su cuerpo. Cuando el paciente se siente muy mal y busca atención médica, tratar la meningoencefalitis es casi inútil. Según las estadísticas, la tasa de mortalidad de esta enfermedad es del 97%. La Naegleria entra al cuerpo humano únicamente por la nariz durante el baño en aguas dulces y cálidas. Viaja a través del nervio olfativo, haces de axones y vasos sanguíneos hacia los bulbos olfatorios del cerebro, donde encuentra un entorno rico en nutrientes. Allí comienza a multiplicarse activamente y a alimentarse de los tejidos nerviosos del cerebro, lo que lleva al desarrollo de la meningoencefalitis amebiana primaria. Desde el descubrimiento de la Naegleria, se han registrado varios cientos de casos de infección. Para evitar el contacto con este peligroso organismo, los científicos recomiendan no nadar en piscinas y cuerpos de agua dulce durante el calor extremo, así como usar pinzas nasales. En la provincia italiana de Bolzano, en Tirol del Sur, a una altitud de 1.498 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un lago artificial llamado Resia. Este cuerpo de agua probablemente no habría despertado gran interés turístico si no fuera por el campanario sumergido del Recensé Lago di Resia que se eleva sobre su superficie. El campanario le da al lugar un aspecto fantástico. Las aguas turquesas, el antiguo campanario, las cumbres montañosas y los prados alpinos crean una atmósfera única y mágica. El lago se ve especialmente hermoso durante las fuertes sequías, cuando el nivel del agua desciende significativamente. El campanario también es un símbolo de recuerdo de que hace más de 60 años, en el lugar donde ahora está el lago, se encontraba la ciudad de Graun. Cuando se tomó la decisión de unir dos cuerpos de agua naturales en uno artificial, los residentes de la ciudad protestaron de todas las formas posibles, pero, lamentablemente, no fue suficiente y la gente tuvo que abandonar sus hogares. Graun fue demolida y sumergida. La única estructura que logró sobrevivir fue el campanario, construido en el siglo XIV. En verano, los turistas vienen para pasear en bote alrededor del campanario, y en invierno, el lago se congela con una gruesa capa de hielo y las personas pueden caminar junto a la estructura. En el año 2018, un residente del condado de Somerset llamado Steve Watts perdió su anillo de bodas en el lago Marine.
un anillo que había llevado por más de 10 años. El hombre no esperaba encontrarlo, pero ocurrió un verdadero milagro. 2 meses después de la pérdida del anillo, Steve recibió una llamada del voluntario Alan Wilson, quien le informó que el anillo había sido encontrado. Al principio, Steve pensó que se trataba de un error o una broma, pero al reunirse con el voluntario, reconoció su anillo. Alan Wilson explicó que 2 niños le habían llevado el anillo. Los chicos lo encontraron mientras se realizaban trabajos de limpieza en el lago Marine, durante los cuales se drena el lago. Este procedimiento se lleva a cabo anualmente. Steve Watts estaba muy contento con la buena noticia y decidió encontrar a los niños para agradecerles con una pequeña recompensa. Para ello, publicó un mensaje en una red social. Esta historia parece de película, ya que encontrar un pequeño anillo en el fondo de un lago con una superficie de 15,000 metros cuadrados es casi imposible. Pero, como ven, los milagros ocurren. Los residentes de Tailandia tienen que enfrentar periódicamente la falta de lluvias durante los periodos de calor extremo. El verano del año 2024 fue el más seco de los últimos 10 años en el país. Sin embargo, en estas condiciones climáticas extremas hubo un lado positivo. Se descubrió un templo budista y una estatua de Buda sin cabeza en una presa de la provincia de Lopburi. En el pasado, el templo Wat Nong Bua Yai era el principal santuario para varias comunidades cercanas. Algunos residentes locales recuerdan cómo solían visitar el templo en familia cada fin de semana. Todo cambió cuando se decidió construir una presa en el lugar, sumergiendo el santuario. La severa sequía hizo que el embalse casi se secara por completo, quedando menos del 3% de agua en sus depósitos. Gracias a esto, la gente pudo presenciar un verdadero milagro: las ruinas de Wat Nong Bua Yai, casi completamente al descubierto. Este acontecimiento trajo alegría a quienes apreciaban ese lugar, dejando todo para ver el templo una vez más. Algunas personas llevaron flores y decoraron la estatua de Buda de 13 metros que alguna vez estuvo sumergida. Sin duda, la sequía afectó a los agricultores locales, pero la mayoría trató de no preocuparse por las cosechas y creyó que la aparición del templo era un buen augurio. En el estado de Washington, aproximadamente a 1 hora en coche de Seattle, se encuentra el lago artificial Taps. El embalse fue creado en el año 1911 por la compañía Puget Sound Power and Light. Este cuerpo de agua fue utilizado activamente por la empresa para la generación de energía hidroeléctrica hasta el año 2004, cuando fue vendido al municipio del condado de King para proporcionar agua potable a los residentes y negocios locales. El embalse cubre una superficie de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados y tiene una longitud de costa de 72 kilómetros. La mayor parte del lago está cerrada al público, aunque hay una zona de recreo abierta en la parte noreste del parque North Lake Taps. El nivel del agua en el embalse se reduce notablemente de octubre a abril. Esto no solo protege las presas del viento y las olas, sino que también permite realizar trabajos de mantenimiento necesarios. Cuando el lago se transfirió al municipio, se llevó a cabo un amplio mantenimiento técnico que requirió un drenaje temporal del embalse. Durante estos trabajos, la gente pudo ver lo que estaba oculto en el fondo del lago artificial. Resultó que bajo el agua había parte de un bosque que no fue talado, sino inundado. Además, se encontraron restos de un viaducto ferroviario en el embalse. Irak, ubicado en la parte norte de la península arábiga, a menudo sufre de intensas sequías. Como resultado, muchos cuerpos de agua comienzan a secarse. Durante la sequía del año 2018, el nivel del agua en el embalse de Mosul descendió considerablemente y los residentes locales presenciaron cómo una antigua ciudad sumergida emergió a la superficie. Tras su descubrimiento, los arqueólogos iniciaron excavaciones a gran escala para determinar la identidad de esta ciudad. Las excavaciones continúan hasta el día de hoy, ya que el embalse se llena de agua periódicamente y luego vuelve a secarse. Durante la investigación, los científicos descubrieron numerosos artefactos que les llevaron a suponer que la ciudad pertenecía al reino de Mitanni.
que existió en el norte de Mesopotamia entre los siglos XVII y XVIII antes de nuestra era. Además, la mayoría de los historiadores coinciden en que la ciudad encontrada en el fondo del embalse es probablemente Sakhiku, un importante centro de Mitanni. Uno de los edificios más grandes de la ciudad era un palacio. También había casas residenciales, una plaza comercial y almacenes. La ciudad de Sakhiku estaba protegida por altos muros con torres. A pesar de haber estado bajo el agua durante mucho tiempo, las ruinas se conservaron sorprendentemente bien. Se cree que la ciudad fue destruida por un fuerte terremoto que sacudió el norte de Mesopotamia en el año 1350 antes de nuestra era y se sumergió en tiempos modernos durante la construcción del embalse de Mosul en la década de 1980. Muchos se preguntan cómo los trabajadores que construyeron el embalse no notaron las ruinas de la antigua ciudad. Los científicos también están desconcertados, ya que las ruinas ocupan una superficie bastante grande. En el año 2022, trabajadores realizaron trabajos técnicos en un canal de Francia que había sido construido hace más de 200 años. Por primera vez en todo ese tiempo, el canal fue drenado. Imaginen todo lo que pudo haber estado oculto en el fondo de ese canal. Una vez que el agua fue completamente extraída, los trabajadores encontraron numerosos objetos olvidados. Había bicicletas viejas, plástico, juguetes infantiles y muchas otras cosas. Entre todos estos objetos, encontraron algo que al principio los sorprendió mucho: pequeñas botellas de vidrio que contenían un líquido de origen desconocido, así como uñas y cabello humano. Posteriormente, se supo que eran las llamadas botellas de brujas. Las botellas de brujas son recipientes que contienen ciertos objetos y proporcionan protección a su dueño. Por lo general, estos talismanes se utilizaban como protección contra espíritus malignos, fantasmas, maldiciones y hechizos. Pero a veces se fabricaban para realizar diversos rituales mágicos. Estos amuletos existieron desde la antigüedad, pero se popularizaron especialmente entre los siglos XVI y XIX en Europa, cuando las personas temían a las brujas. Por ello, estos talismanes pasaron a llamarse botellas de brujas. Generalmente, se fabricaban con una botella de vidrio en la que se podían colocar uñas, cabello e incluso sangre. Si alguien creía que estaba bajo el efecto de una maldición de bruja, colocaba la botella en una hoguera para que estallara y, con ello, se rompiera el hechizo. Durante la fuerte sequía en Europa, se descubrió una gran cantidad de estas botellas. Al parecer, sus dueños no necesitaron romper los hechizos y los talismanes fueron simplemente arrojados a los cuerpos de agua. Y eso es todo. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita. Su apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.